Bienvenidos a su podcast El Proceso. Gracias por compartir con nosotros este valioso tiempo. De verdad que estamos muy contentos de estar una vez más por aquí. Este día traemos, como siempre, un tema muy especial y es que vamos a hablar sobre el propósito. En realidad, todos hemos venido a este mundo, a este plano, a cumplir con un propósito que probablemente algunos todavía no lo han descubierto. Hay otros que se desaniman, que pierden tal vez eh, los ánimos de seguir con su propósito. Hay otros que tal vez lo dejaron olvidado y hay otros que tal vez estamos trabajando por cumplir nuestro propósito. Y es que en realidad, así como en temas anteriores hemos comentado, nadie te puede imponer un propósito, sino que es algo que está está ahí en el fondo de ti, está probablemente latiendo, pero lo llegamos como a opacar, a esconder, a llenar de tanta información, porque en el día a día nosotros tal vez lo podemos ir olvidando, lo podemos ir dejando rezagado, podemos ir pensando, cuando esté listo lo voy a hacer, o no tengo todavía los recursos, no conozco a la gente con la que lo puedo cumplir, etcétera, 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 con mil excusas que te puedes poner, pero en realidad cuando reconoces tu propósito y lo plasmas, sobre todo, lo tratas de escribir lo más claro que puedas, créeme que las piezas del rompecabezas empiezan a llegar. A veces uno dice, pero es que ¿cómo empiezo? Es que yo sé o algo en mí me dice que yo tengo que hacer esto, pero no sé por qué o para qué. Y en mi experiencia, igual como para contarles un poco sobre mí, creo que desde pequeña recuerdo que yo decía, desde muy pequeña, quizás 8 años, yo siempre decía, cuando sea grande quiero ser maestra, cuando sea grande quiero ser maestra. Eh, Tal vez no me imaginaba en una escuela, pero sí decía, quiero ser maestra. En ese entonces, pues obviamente estaba muy pequeña, pero ese propósito se fue como opacando, como les comentaba. ¿Por qué? Porque empecé en un trabajo, era un trabajo muy, pero muy administrativo. En realidad ni siquiera me acordaba que quería ser maestra, hasta que hace muy poco, recuerdo, bueno, hace un par de años, recuerdo que una vez dije como que yo estoy haciendo estos videos, yo estoy haciendo estas publicaciones, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y entonces yo decía en mi mente, bueno, de alguna manera estoy tratando de enseñar a los demás ese camino o por donde yo pasé o cómo he logrado avanzar o qué es lo que estoy haciendo, pero todo va encaminado hacia mi propósito. Pero también aquí me acompaña como siempre mi estimada Ana y Marina, que también nos van a comentar un poco más. Tal vez quieran compartir también parte de este proceso buscando el propósito. Igual si me quieren acompañar para también si pueden revisar nuestras redes sociales, también nos pueden ver que no es que acabamos de encontrarnos y empezar a hacer eso, sino que pues, como les decía, las piezas del rompecabezas empezaron a llegar y de alguna manera fue como que nosotros nos hemos encontrado para cumplir cada una tal vez con su propósito, con su objetivo. Es parte del proceso, como tal cual le quisimos llamar a este podcast, es por eso, porque todos vamos como con nuestro propio proceso, así como nuestro propósito como en otros temas, no es algo que te puedan imponer, es algo que tú tienes que descubrir. Exacto. Y buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, a la hora que lo estén escuchando, del lugar del mundo donde estén. Queremos agradecer a nuestros oyentes de México, de Ah, Estados Unidos. Aquí tenemos una gran audiencia. Oyentes de Argentina, oyentes de Uruguay, oyentes de Paraguay, de muchos países de Sudamérica que están llegando estos episodios y se están conectando con nosotros a través de este podcast. Sí, el propósito de vida, ¿no? Qué tema interesante. Y todos venimos con un propósito marcado.
a esta vida, a esta experiencia llamada vida. Muchos lo encontramos bastante jóvenes en nuestras vidas, otros lo encontramos en nuestra mediana edad, otros lo encuentran ya casi en su adultez, entrando a la vejez, pero lo importante es encontrarlo y encontrar ese significado por el cual vinimos acá a experimentar y a servir a la humanidad. El propósito de vida es esa razón o razones por las que te levantas en la mañana, es esa motivación intrínseca que tenemos que da sentido de dirección y significado a nuestra vida. Cuando estamos en un momento de nuestras vidas que no encontramos el rumbo, que no nos gusta el trabajo, que no sentimos conexión con nuestra pareja o que simplemente estamos desconectados, es una buena oportunidad para replantearte si estás cumpliendo tu propósito de vida, si te sentís útil a la comunidad, si te sentís útil para la humanidad. Siempre nuestro propósito de vida viene acompañado de un servicio que tenemos que dar a la humanidad. Nuestro propósito de vida no está para que solamente nos llenemos nosotros, nuestra alma, nuestra superación personal. Es para que ese propósito de vida lo compartamos con las demás personas y ellos también puedan tener un beneficio de eso. Si todavía no lo encontraste, búscalo de alguna manera. Ustedes, como decía Brenda, si bien nos juntamos para hacer este podcast, cada una tiene su experiencia en su ramo, cada una se perfeccionó, trabajó, estudió y ganó la sabiduría en su propio espacio, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes necesitan una orientación o encontrar su propósito de vida, a través de mis consejerías holísticas los puedo ayudar, los puedo guiar, los puedo orientar. Aquí en las descripciones del podcast van a encontrar mi información y bueno, no duden en comunicarse. El propósito de vida es un pilar fundamental en nuestra vida, en nuestra evolución, que tenemos que encontrar, identificar y ponerlo en práctica. Y ahora me gustaría que también nos comente algo, Ana, sobre su propósito de vida, que me imagino que debe ser también algo súper conmovedor. Sí, realmente es, al final todos hacemos lo que dijimos de niños que íbamos a hacer. Al final, de alguna u otra manera, llegamos ahí porque eso fue como como un decreto, porque cuando somos niños estamos más cerca de Dios, decía alguien. Entonces, lo que decíamos de niños siempre se nos ha cumplido de alguna u otra manera. A mí siempre me encantó la actuación, el cine, el teatro, y una vez, me acuerdo, estaba jugando con unos amiguitos en el barrio y estábamos hablando de qué queremos hacer cuando seamos grandes, y uno de ellos me preguntó y yo le dije, bueno, estábamos en Paraguay, en Asunción, y le dije, yo quiero hacer películas en Hollywood. Y se mataron de la risa todos, así, sí, después después ya va a venir el fin del mundo. Y lo simpático es que cuando hice mi primera película, después vino la pandemia mundial. Entonces, ok, esas cosas que decretamos de niños, tenemos que tener cuidado. Y la cuestión es, ¿le estás haciendo caso a tu niño? O sea, ¿qué decías vos de niño? Que, por ejemplo, me decía una persona, si tu niña, si lo que vos eras cuando niña te está viendo ahora, ¿estaría orgullosa de vos o estaría desilusionada? ¿Estamos haciendo lo que queríamos de cuando éramos niños? Porque mucha gente me dice, pero yo no sé qué es lo que quiero hacer de mi vida. ¿Qué querías hacer cuando eras niño? ¿Qué soñabas? ¿Qué eras tú? Ah, no, pero eso no, eso que estuvo ahí por una razón. Dios no se equivoca. Eso te puso ahí y cuando estabas en esa época que no había pero esto, pero lo otro, que no había, la mente no te hablaba tan fuerte, te hablaba más tu alma que tu mente. Eso es
lo que viniste a hacer. Le hiciste caso, mucha gente no le hace caso, le deja de un lado porque son cosas de niños. Y cuando dicen cosas de niños, lo dicen así como menospreciando, ¿no? Pero las cosas de niños son las cosas que realmente valen en la vida. Esas cosas de niños que todos dicen, eso es lo que te lleva a donde viniste a este mundo a estar. Las cosas de niños, las cosas que soñabas cuando eras niño, las cosas que querías cuando eras niño. Porque cuando sos niño no ves, quiero ser doctor para tener esta casa grande. No, ves, quiero ser doctor porque quiero curar al mundo, quiero curarlos. Tenemos un propósito más altruista. Pero después ya viene la adultez, ya estás cambiando, ya viene el raciocinio y según dicen que los niños viven en el estado alfa, que es el estado más cercano al mundo interior, hasta los 7 años. Y después ya de los 7 a los 12 se empieza a formar la lógica, y a los 12 ya son lógicos. Ya un niño a los 12 años ya está mucho más con la lógica que con la parte soñadora de su proceso. Entonces, cuando llegas a los 12 años, generalmente, para unos en menos años, para otros más años, pero alrededor de los 12 años es cuando uno se olvida de lo que vino para este mundo. ¿Para qué? De ese propósito, porque ya ha pasado, ya se olvidó. Ya no está en ese estado alfa que está cerca de los sueños, sino está ya más pisando la tierra, que todos necesitamos pisar tierra, por supuesto, porque si vivimos en las nubes y no pisamos la tierra, tampoco es bueno. Pero tampoco es bueno pisar la tierra y nunca soñar. O sea, los dos extremos son malos. Todo extremo siempre es malo. Entonces, la unión de las dos cosas, como decía Jesús, cuando los dos se unan, moveréis montañas. ¿Qué dos? ¿A qué dos se refería él? La unión de tu alma y lo material. Eso es lo que hace que muevas montañas, o sea, en el sentido de que hagas lo que viniste a hacer, y aunque parezca imposible, vas a estar consiguiendo, vas a estar dando los pasos para que te llegue ahí, porque de repente parece demasiado grande, pero un edificio de 150 pisos se construyó ladrillo a ladrillo. O sea, vas haciendo tu camino, vas de a poco haciendo y yéndote para donde tenés que estar. Es lo que yo siempre digo, Roma no se hizo en un día. Siempre la gente dice, pero no, eso es demasiado grande. ¿Demasiado grande para qué? Empezá pequeño. Un viaje de 1,200 kilómetros, no sé qué, de 1,000 kilómetros o 1,000 millas, empieza con un simple paso. Y después el otro paso, y después el otro paso, y así vas llegando hasta donde, y de repente te das cuenta de que eso tan grande ya no es tan grande, ya estás acercándote, ya estás llegando, y eso te motiva todavía más a seguir. Y así es como llegas a tu propósito. Y si no sabes qué es tu propósito, si te olvidaste completamente de eso que te decía tu niño o tu niña, entonces tu propósito en la vida tiene que ser encontrar tu propósito. Es lo que dice Oprah Winfrey. Y justamente las personas que no han encontrado todavía su propósito o no lo sienten como su verdadero propósito, lo que están haciendo, escuchen a la voz de su corazón, porque siempre vamos a tener señales, siempre vamos a tener como así destellos de luz que aparecen como diciéndonos, es realmente lo que estás haciendo lo que te hace feliz. Estás haciendo felices a otras personas con lo que estás haciendo. Y cuando entras en esa incomodidad, que no encontrás las palabras, que no encontrás ese balance, es ahí donde tenés que empezar a cuestionarte si realmente en lo que te estás enfocando es tu propósito de vida. Si hay algo que lo veo muy útil y que lo puedo aconsejar, es buscar esos momentos de quietud. En los momentos de quietud, de silencio, es donde nos conocemos.
es donde escuchamos nuestro interior, es donde escuchamos y sentimos esos instintos que nos guían por la vida. Entonces, practíquenlo, utilícenlo si es que todavía no consideran que están, digamos, encaminados en su propósito. Y todo se encuentra. Con la luz del Señor y con la luz del universo siempre se encuentra. ¿Qué querías agregar, Ana? Yo siempre la gente me dice, pero yo no sé qué es lo que quiero. No, vos sí sabés. Vos siempre sabés. Ahí en el fondo de tu corazón, vos sabés. Pero ¿sabés lo que pasa? Que no lo escuchás a tu corazón, vos escuchás a tu mente. Vos escuchás, no, tengo que pagar el alquiler, tengo que hacer. Hay gente que dice, yo quiero ser, no sé, quiero abrir un negocio de lo que sea. Pero no me animo porque tengo que poner comida en mi mesa, tengo que pagar mi alquiler, tengo que pagar mi hipoteca, tengo que pagar mi auto. Entonces dejan eso que le está gritando al corazón, quiero esto, pero el corazón no grita, susurra, pero dejan eso de lado porque escuchan la voz de la mente. La mente le dice no, la mente es la que grita y grita a voces. Siempre te está diciendo, no, tenés que hacer esto, tenés que pagar tu alquiler, siempre esa comodidad o esa seguridad es que uno quiere, pero toda esa seguridad es mentira, porque ¿qué pasa cuando no estás creando tus propios ingresos? En otros podcasts ya hemos hablado de esto. Cuando no estás creando tu propio ingreso, esa seguridad es falsa. Entonces, te pones a escuchar eso y crees que estás seguro y dejas la voz de tu corazón a un lado y no le escuchas a tu corazón porque estás escuchando a tu mente. Entonces, todos tenemos, no me vengas a decir, le digo siempre a la gente, no me vengas a decir que no sabes, sí sabes, eso que te dice tu corazón, eso que quieres tanto hacer, pero que no le das importancia porque decís que no puedo porque tengo que hacer esto, eso es lo que es tu propósito. ¿Qué es? Tenés que aprender a escucharlo, tenés que aprender a seguir esa voz. Es bastante difícil, cuesta muchísimo, pero vale la pena y vale la alegría. ¿No te parece, Brenda? Justo eso iba a decir, de que creo que es de personas, bueno, y todos podemos hacerlo, pero es de valientes quien se anima a decir, voy a cumplir mi propósito, cuésteme lo que me cueste. Porque tal como decía Ana, o sea, y también nos llenamos nos llenamos con ideas de otras personas y también con las actividades diarias, como tú decías, pero es que tengo que pagar la renta. Entonces, como tengo que pagar la renta, me sale mejor hacer esto y lo otro. Claro, no estamos hablando de que tampoco te vas a entorpecer, ¿verdad? No se trata de eso, sino de que entender que mientras probablemente consigues y tienes ingresos de un empleo o algo por el estilo, o de tu negocio, pero estás trabajando hacia cumplir con tu propósito. Y creo que el propósito también lo puedes reconocer cuando sabes que no solamente te beneficia a ti, sino que beneficias al colectivo, beneficias a una comunidad, beneficias a tus seguidores, beneficias a alguien más. Porque ahí es cuando a veces la gente se confunde y cree como que no, ese es mi propósito, pero eh, si lo logras ver ya como más adelante, tú dices, bueno, al final el propósito solo fue para mí porque yo me siento plena. No, si tú sabes que tienes un propósito y que al final ese propósito que tú tienes ayuda a otras personas, a mi parecer, es cuando ya cumpliste y has entendido cuál es su propósito. Porque eso es lo que también pasa, de que a veces uno dice, pero ¿y cómo sé que este es mi propósito y no es solamente algo que estoy haciendo por ego? Porque en mi caso, por ejemplo, yo puedo decir, ¿cómo sé que es mi propósito enseñar de negocios por internet o mantener un equipo que esté teniendo resultados? Y no solamente es porque yo me quiero llevar los aplausos o me quiero llevar el mérito, me quiero llevar los créditos, como se dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo que no es solamente el ego el que está cumpliendo?
Bueno, porque en realidad, yo siempre lo voy a decir, con que yo explique algo, enseñe algo, le demuestre a alguien cómo hacer, digamos, un negocio por internet, con que le ayude a una sola persona, yo ya me doy por servida. Y también entender que a veces, si tú, como lo hemos dicho al principio, nadie te puede imponer un propósito. Nadie, ni siquiera tu pareja. Al menos eso es lo que yo creo. Ni siquiera tus padres. A veces nuestros padres también nos dicen, tienes que estudiar esta carrera porque aquí todos somos abogados, o todos somos médicos, o todos hemos sido artistas, o todos, no sé qué. Creo que cuando te imponen eso, uno sabe que no es por ahí. Entonces, eh, ¿qué sucede cuando de repente dejas que te impongan un propósito o una meta o un objetivo, pero tú sabes en tu interior que no va contigo? En mi experiencia, lo que yo he visto es que cuando sigues esas voces, como decíamos, las voces de la mente, la voz del ego, la vida se va a encargar de ponerte todas las contras para que o abandones o lo dejes de hacer, y de muchas maneras, y a veces maneras muy, muy duras, y la gente aún así no lo entiende. Y me pasa a veces cuando estoy dando clases que me dicen, es que me gusta el negocio, me gusta eso y lo otro, pero casi no duermo, pero no paso con mis hijos, no veo a mi familia, no comparto con ellos. Y yo digo, así no es, así no es. Entonces, si sigues así, lo que sucede es que el mismo cuerpo también habla. Y entonces es cuando uno se empieza a enfermar o uno empieza a padecer de ciertos dolores. Y también hay que reconocer que hay dolores muy puntuales que hablan acerca de lo que en realidad tu mente, tu subconsciente, mejor dicho, si no estoy mal, Marina, Exacto. te quiere decir, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que es una manera también de Es que expresarnos. los dolores en realidad es el último paso de la somatización de la emoción que no pudiste controlar. O sea, el cuerpo es el último que avisa todo lo que no viniste escuchando desde el principio. Primero te habla la voz de tu alma, después tenés emociones que son bien desafiantes, cambios de humor, estados alterados y por último viene la somatización en el cuerpo. El ser humano presta atención, ¿por qué? Cuando duele. Porque para el ser humano todavía el cuerpo sigue siendo la identificación con el mismo. O sea, nos seguimos considerando personas corporales con un alma, un físico con un alma, y en realidad somos un espíritu con un cuerpo. Wow. Por eso le damos tanta importancia a los dolores. Y bueno, y ahí tomamos conciencia, pero un dato estadístico que quiero compartir con ustedes es que en realidad solo del 3 al 5% de la población mundial encontró su propósito de vida. Imagínense en 8 billones de habitantes que tiene el mundo. Entonces, estás dentro de esos 3 a 5% de la población. ¿Encontraste realmente tu misión de vida, tu propósito? Y es que es lo que venimos comentando, y yo creo que a veces uno sabe, hay algo como que está pulsando ahí que te dice, dale, dale, tú puedes, dale, dale. Pero como hay tanto, sobre todo, pues yo platico mucho, al menos con mi mamá, y le digo, es impresionante cómo ahora la gente se distrae tan rápido. Ahora hay más distracción que como había hace muchos años. Entonces, ahora hay menos personas que leen un libro, menos personas que se pueden enfocar en una sola cosa, en un solo negocio, en un solo propósito, en un solo objetivo, porque hay demasiada distracción. Y a veces tal vez uno puede decir, no, bueno, yo no me distraigo tanto con el televisor, digamos, o pues, con la radio, que ya ni siquiera, pues ya está quedando como en el olvido. Pero ¿qué pasa? Nos llenamos tanto de actividades que tengo lo que hemos venido comentando, pero es que también tengo que lavar los platos, hacer comida, atender eso, tengo que ir a ver a no sé quién, tengo que ir a pasar a traer tal cosa, y el tráfico, y tengo ese trabajo, y saliendo del trabajo tengo otro trabajo también, porque si no, no me alcanza, entonces nos vamos llenando, que al final Abrumamos. estamos opacando y dejamos vamos enterrando el propósito. Por eso es Exacto. que aunque lata, porque está latiendo, pero ya no lo logramos escuchar.
porque soy tan ocupado con tantas cosas que, como les decía, entonces viene el cuerpo y te dice, venga, no sé, algo más fuerte, porque en mi caso, yo, al menos cuando doy clases o doy asesorías, lo veo muchísimo. Y no sé por qué, a veces yo digo, quizás logro como interpretarlo porque tengo también un poco más de conocimiento, al menos como de entender de que el cuerpo en realidad te lo grita. El cuerpo va a gritar y te va a decir, ya no soporto ese trabajo. Me pasa que a veces me dicen, es que cuando estoy trabajando me duelen las muñecas o me duelen los talones. Y yo, ay, yo digo como que, ¿qué te puedo decir? Porque también digamos, en el aspecto de que desde mi lado, yo soy tu, digamos, tu asesora. Yo no con facilidad le puedo decir a una persona, ¿quieres que te diga qué significa ese dolor, verdad? Porque Claro, no soy claro. ninguna terapeuta, pero lo entiendo. Pero Pero le podemos orientar, sí, definitivamente le claro, podemos orientar. Para eso estamos, para ayudarnos entre todos. Y si vos tenés esa sabiduría para que la persona pueda buscar por otros medios y poder entender de qué está viniendo ese dolor o por qué ella se está autoexigiendo mucho, así también va a lograr esa persona el autoconocimiento. Y otra cosa que es muy importante y las quiero compartir con ustedes dos es que nuestro propósito de vida es servir a nosotros mismos y a la humanidad, hacer feliz a las personas que tocan nuestra vida. Si ujú, vos no tenés un autoconocimiento de tu persona y no lograste sanar heridas que realmente te marcaron o te traumaron, es muy difícil que puedas cumplir tu misión de vida, porque primero tenés que estar sano y tenés que servirte a vos para poder sanar y servir a los demás. Entonces eso es muy importante. Si tenés muchas cosas en tu mochila que todavía hay que sanar, que todavía hay que descubrir, ponete a investigar eso primero y ahí en esa paz, en esa quietud y en esa luz que le darás a la oscuridad que todos tenemos, ahí encontrarás realmente tu propósito y misión de vida. Y sí, esa es la diferencia entre el propósito y una meta. El propósito es para servir a los demás, porque últimamente nosotros vinimos aquí para servir a los demás, cada uno de nosotros. Como decía la madre Teresa, el que no vive para servir no sirve para vivir, porque para eso estamos. La meta, sin embargo, es algo más egoísta. Un auto, una casa es una meta. Servir a la humanidad es un propósito. ¿Cómo sirvo a la humanidad? ¿Cómo voy a hacer cómo voy a dar mi aporte a la humanidad? Ese es el propósito. Y Jesús decía, busquen primero el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, ese es el reino, a eso se refería. Buscar lo que hace que el conjunto se mejore y todo lo demás, dinero, coches, casa, te va a venir por añadidura, pero no es eso lo que estás buscando. Lo que estás buscando es mejorar al conjunto. Como en el cuerpo mismo, en el cuerpo humano, ocurre eso. Cuando tenemos diabetes, por ejemplo, cuando alguien tiene diabetes, cuando no se está cuidando, lo primero que el cuerpo deja de hacer, de funcionar, son los dedos de los pies, los dedos de las manos, porque no es un conjunto. Al resto de tu cuerpo no le interesa qué está haciendo el dedo de tu pie, pero sin embargo el corazón sí. Entonces el cuerpo humano se encarga de proteger el corazón, proteger los pulmones, proteger todo eso que es vital, porque está trabajando para el conjunto, y por eso hay mucha gente que es diabética y tiene los dedos apuntados o una pierna, porque eso no es prioridad, porque no está trabajando para el conjunto, y así mismo es en el resto del universo. Esas son las leyes universales antiguas. exacto. Y la verdad es que, como siempre lo decimos, tenemos temas que siempre dan para más, pero sobre todo entender que identifiques tu propósito o no, pues en realidad tu, tu ser va a estar siempre ahí latiendo, diciéndote, es por aquí, es por allá. Y aunque te equivoques de lugar,
también tu mismo interior va a tratar de buscar a que tú te logres encaminar para cumplir tu propósito. Yo sé que es un tema muy amplio, probablemente van a surgir algunas preguntas cuando ustedes estén escuchando o estén analizando a fondo este tema. Igual si pueden escribirnos por redes sociales o pueden contactarnos si necesitan más apoyo. Igual si quieren dejarnos preguntas, las pueden hacer acá abajo de este episodio. Igual esperamos que hayan disfrutado, así como nosotras disfrutamos compartir con ustedes todos estos temas que traemos para poder compartir y conocernos un poco más. Y de verdad agradecemos que nos sigan acompañando en este proceso y será hasta la próxima.